Dios les bendiga este precioso día. Es un placer para mí nuevamente estar con ustedes y compartir lo que es la palabra de Dios. Hoy quisiera hablar con ustedes acerca del pueblo de Israel. Nuevamente seguir este tema, ¿verdad? Tan precioso que Dios nos permite escudriñar a través de las Escrituras. Hoy queríamos hablar acerca de los hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? Pero Jacob sentía cierta preferencia hacia José. Uno, porque José amaba a Raquel, ¿verdad? Y ese José era hijo de Raquel. Y otra, porque dice la palabra que lo había tenido en su vejez. Entonces tenía cierta preferencia, le ponía vestidos, dice, de colores. Y esos vestidos de colores antes solo era para los príncipes, ¿no? Para los príncipes, y los demás hijos de él se vestían con ropas normales como gente de campo, ¿verdad? Ahora José dice que informaba a Jacob la mala fama de los hijos de Jacob, particularmente los de Bilha y los de Zilpa. Y eso hacía de que sus hermanos sintieran cierta envidia y cierto enojo contra José, porque el muchacho, aparte de ser el preferido, también ponía en mal a sus hermanos. Y José era un soñador. José tenía sueños y dice que soñó con 12 manojos de trigo. Le contó a sus hermanos el sueño, que los manojos de los hermanos se inclinaban hacia el manojo de él y que el manojo de él se mantenía en pie, y los hermanos le reclamaron y le dijeron que si acaso creía él de que él iba a ser el Señor sobre ellos, anticipando ese sueño. Era para José, no era para los hermanos de José. El error de José en parte fue haberle contado a los hermanos, aunque ahí había un propósito divino, ¿verdad? Dios siempre tiene cuidado de todo. La palabra dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces José también cuenta otro sueño, dice, donde ve el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinan hacia él, y ese enojo enojó también a los hermanos de él, y también puso en que meditar a Jacob. Pienso que el segundo sueño de José no se trataba de él. Me va a decir usted, ¿cómo, hermano? Si la Biblia dice que él dijo que se trataba de él. Bueno, yo pienso de que no se trataba de él, porque el libro Apocalipsis describe a la nación de Israel como una mujer, ¿verdad? Vestida de sol, que está parada sobre la luna y con 12 estrellas a su alrededor, con una corona de 12 estrellas. Entonces pienso que Dios le estaba revelando a José cosas futuras para él, pero cosas futuras también para la nación de Israel. Pero no ese es el punto que quiero hablar ahorita. Entonces, debido a ese enojo que los hermanos tenían hacia él, disponen a hacerle un mal. Al principio lo querían matar, al principio querían desaparecerlo, pero en esa situación que estaban pensando qué hacer con José, ¿verdad? Porque José había llegado a supervisarlos. En esa situación aparece una campaña de ismaelitas, un grupo de ismaelitas que van hacia Egipto y venden a José como esclavo. Los ismaelitas llegan a Egipto y venden a José como esclavo en la casa de Potifar. Ahora, haciendo una pausa, en Génesis 37 cuenta esa historia, pero Génesis 38 aparece con otro incidente, que es el incidente de Judá con Tamar. ¿Qué pasó? Recordemos que Judá es el heredero, ¿verdad? Como primogénito le correspondía la herencia, la bendición. Y entonces hay que tener cuidado con esto, porque Dios no quería que el pueblo de Israel se mezclara con ninguna de las naciones, ninguno de los pueblos de Canaán. Pero Judá, cuando Jacob llega a vivir a Canaán, dice que Judá se apartó de él por un tiempo, y en ese tiempo que se apartó de él, se tuvo relaciones y se juntó con una cananea. Con esa cananea él tuvo 3 hijos. Tuvo a Er, a Onán y a Sela. Y cuando ya estaban ellos en edad de poder ser casados, entonces vino él y
tomó una esposa para él llamada Tamar, pero él era demasiado malo, era malo, dice la Biblia, era de mal corazón, y era tan malo que Dios dispuso que se tenía que morir, dice que Dios lo mató. Entonces no tuvo hijos con él, Tamar, y entonces según la ley de aquel tiempo, si un hombre moría sin hijos, su hermano tenía que casarse con su esposa, su ex con la viuda, y el primer hijo que tuviera con él sería el hijo del hermano que se murió. Entonces a Onán no le parecía eso, que su primer hijo fuera de él. Entonces lo que hacía Onán era que cuando tenía relaciones sexuales con Tamar, pues dice que vertía en tierra. Eso desagradó a Dios también, y también fue muerto. Ahora Judá le echaba la culpa a Tamar, no veía que sus hijos actuaban mal, sino que Judá decía que era Tamar la culpable. Aún así le prometió a Tamar de que guardara su viudez y que esperara que Sela tuviera edad para que contrayera matrimonio. Pero la verdad es que Judá no pretendía dárselo, porque decía que esta mujer mataba a sus maridos. Pues tenemos este asunto, ¿verdad? Que no era de Judá, al ver de que Judá ya había crecido su hijo Sela y no se lo daba. Entonces ella pues dispuso vestirse de ropas, ¿no?, como mujer prostituta, ¿verdad? Y salirle al encuentro a Judá. Lo engañó y haciéndole creer que una prostituta, y el hombre no andaba con qué pagarle, pero dice que le dejó su anillo, su bordón, y cuando él regresara al siguiente día, pues a dejar el pago, que era un animalito que iba a recibir ella como pago, ella tenía que regresarle su anillo, su bordón. Sin darse cuenta, Judá estaba haciendo un acto, como dicen ahora, un acto profético. En el mundo espiritual estaba teniendo eso una incidencia, porque de los hijos que nacieran de ahí, de Tamar, vemos que el problema no era de Tamar, el problema era de los hijos de Judá. Nacieron dos hijos, Fares y Zara. Zara y Fares, dice que cuando eran gemelos, dice que Fares sacó la mano, Zara sacó la mano primero y le amarraron un hilo rojo, como diciendo, este salió primero, pero dice que después el niño metió la mano y de repente sacó la cabeza a Fares, y dice que le abrió una gran brecha a Tamar, por eso le pusieron Fares, por la brecha que le abrió a su madre. O sea, que metió al hermano y salió él. De esa manera Fares toma la primogenitura. Y si miramos nosotros el árbol genealógico de Jesús, ¿verdad? Dice, Judá engendró a Fares. ¿Por qué? Porque de la línea genealógica de Judá, quien es tomado como ahora el primogénito y el que tiene derecho a la bendición de la primogenitura fue Fares. No lo fue ni ni Onán, ni Sela. ¿Por qué? Porque eran hijos de una mujer cananea. Posiblemente esta mujer cananea pues no se había vuelto a Dios, sino que simple y sencillamente Judá la había tomado por mujer porque le gustó. Entonces este incidente que aparece en Génesis 38, Dios permite que suceda, pues es con un propósito, ¿no?, que está ahí para enseñarnos nosotros. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 1 y vemos la genealogía de Jesucristo, vamos a ver que aparece ahí Fares. Ahora, retomando, José está en Egipto, ¿no? José está en Egipto, está en la casa de Potifar. Dios lo ha prosperado en la casa de Potifar. Potifar ha notado que Dios está con José y lo pone como mayordomo de todo. Pero hay un problema, que como José era de hermoso parecer, la mujer de Potifar pues pone los ojos sobre José y lo quiere seducir. El hombre es temeroso de Dios y no acepta las insinuaciones de la esposa de Potifar. Entonces ella lo acusa falsamente, diciendo de que José quería ultrajarla, y Potifar le cree a su esposa y lo manda a la cárcel. En la cárcel también José es prosperado, ¿verdad? Cayó en gracia a él delante de los ojos del carcelero. Igual el carcelero lo puso sobre todo el cuidado de la cárcel.
Y ahí en la cárcel, pues más adelante vemos de que llegan acusados de delito el copero del faraón y el panadero del faraón. José era el encargado de atenderlos y ellos dos tuvieron un sueño. José le interpreta el sueño tanto al copero como al panadero. Al panadero le dice que va a morir en 3 días y al copero le dice que va a ser restituido en 3 días. Y le dice que cuando esté allá con el faraón que se acuerde de él, que lo recomiende. Pero el copero se olvida de José. Mire, Dios tenía preparado una cita con... Si José no hubiese caído preso, nunca hubiese conocido al copero. ¿Por qué? Porque el copero fue el instrumento que Dios utilizó para que José saltara de la noche a la mañana de la cárcel a ser el segundo al mando en todo Egipto. ¿Por qué? Porque el faraón más adelante, un par de años después, tiene un sueño también y no hay quien lo interprete. Entonces el copero ahí se recuerda, ¿no? de cuando él estuvo en la cárcel. Dice, me acuerdo de mis delitos. Bueno, ese es otro asunto. Entonces quiere decir que mataron al que no era culpable, mataron al panadero y el culpable era el copero, pero eso es otra historia. Entonces se recuerda y le dice, mira, hay un muchacho que interpreta sueños, un hebreo, y el faraón, esa gente creía mucho en los adivinos, en los magos, en los astrólogos, los consejeros. Hizo venir rápido y José le interpreta el sueño y José también le da la solución de cómo puede solucionar ese asunto que viene. El sueño del faraón era que venían 7 años de abundancia, pero venían también 7 años de escasez, ¿verdad? Entonces al faraón le parece bien colocar a un hombre sabio como José y lo pone al segundo al mando, ¿verdad? Solo el faraón sobre él, sobre todo Egipto. A todo esto, cuando vienen ya los años de hambre, el hambre abarcaba también a Canaán, donde vivía Jacob. Y Jacob le dice a sus hijos de que vayan a Egipto porque hay fama que en Egipto hay comida. Y entonces ellos llegan a Egipto, ¿verdad? Y José los reconoce. Al principio José no se da a reconocer con sus hermanos, pero después sí se da a reconocer con sus hermanos y les dice que vayan, que traigan a su padre, que todavía faltan muchos más años de hambre, pero que él les tiene un lugar preparado para sostenerlos. De esa manera, cuando Jacob se da cuenta que José está vivo, dice, mi hijo vive, voy para allá a verlo. Y de esa manera Jacob se viene con toda su prole, con toda su familia. Un número como de 70 personas llegaron a vivir en Gosén, ¿verdad? Una ciudad vecina de Egipto. Llegaron a vivir ahí, y ahí habitaron, y ahí crecieron, y ahí se desarrolló la nación de Israel. Y llegaron a ser una gran nación, un gran pueblo, creció enormemente, tanto así que se ganaron el temor de los egipcios. Los egipcios después tenían miedo de ellos porque los miraban como ellos eran prosperados y crecían en gran manera. Se levanta un faraón que no conoce a José ni lo que José había hecho por Egipto, y lo que hace él estratégicamente es que dice, vamos a poner en esclavitud a estos hombres, les vamos a poner capataces, que les ordenen que hagan un trabajo duro y los vamos a poner a hacer ciudades. Y así las ciudades de Pitón y de Ramsés fueron hechas por los hebreos, ¿verdad? Que estaban en esclavitud. Así se cumplía lo que Dios le había dicho a Abraham, que su descendencia iba a estar 400 años, ¿verdad? En esclavitud y oprimidos en tierras extrañas, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no miente. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces en Egipto pasa el pueblo de Israel 400 años, ¿verdad? Hasta que el pueblo de Israel clama a Dios y Dios se recuerda de las promesas que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces Dios levanta un libertador, del cual vamos a hablar en el siguiente video. Dios les bendiga, que la paz de Cristo sea sobre todos ustedes.